Derecho Ecuador les da la bienvenida a este espacio académico y de debate jurídico. Antes de iniciar con el diálogo con el doctor Eduardo Estrella Vaca, quien nos acompaña en la tarde de hoy, extender nuestro cordial saludo a todas las mujeres ecuatorianas en su día. Esta es una fecha conmemorativa que se celebra desde hace más de un siglo ya y tiene su origen en la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos, tanto laborales, su derecho al voto, su derecho a la capacitación profesional y a tener una igualdad de derechos en todo ámbito en la sociedad. También es necesario recordar que el Día de la Mujer, lejos de tener una implicación romántica, tiene una implicación muy importante política y social, de la lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos. Doctor Eduardo Estrella Vaca, muchísimas gracias por su participación en este espacio académico. Le damos la bienvenida. Gracias, buenas tardes y un saludo cordial a todas las mujeres. No por celebrar un día, sino más allá de eso, por la lucha que se hace día a día, por esa igualdad que se busca y por todo el trabajo y toda la entrega que realizan día a día, no solo el día de hoy. Un saludo cordial a todas las mujeres. Bueno, doctor, demos inicio con el debate del día de hoy, que abordará la temática en torno al régimen jurídico de la violencia de género en el Ecuador. ¿Qué le parece si iniciamos un poquito con el tema de los orígenes del femicidio? Gracias. Sí, gracias por la invitación nuevamente y en primer lugar, claro, un día para poder hablar de estos temas. Sí, más que todo creo que debemos tomar en cuenta que el femicidio como delito aparece en varios países de América Latina. En Ecuador aparece con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal y siempre ha sido muy importante que se ve este avance de no invisibilizar a la mujer y cómo existen estas relaciones de poder que antes eran invisibilizadas solo como un asesinato y no se lo veía como un femicidio. Ese cambio de perspectiva se ha visto en América Latina e incluso en algunas legislaciones como México y Brasil contemplan ya el feminicidio, no solo el femicidio. Doctor, y valga su aclaración, ¿cuáles serían las diferencias existentes entre el tipo del femicidio y el del feminicidio? Muy importante plantear estas diferencias, ya que el femicidio, como conocemos en el Código Orgánico Integral Penal y que toma casi textual una lectura de lo que establece la doctrina actualmente, es dar muerte a una mujer bajo relaciones de poder y como manifestación de alguna forma de violencia contra la mujer. Ese concepto, poniéndole un plus adicional, que es cuando el Estado no ha podido hacer nada para poder evitar esa muerte de esa mujer, cuando ha habido inacción de parte del Estado se convierte en feminicidio. Es decir, existe una participación del Estado por la inacción frente a una mujer que el Estado sabía que era violentada, que el Estado sabía que estaba vulnerada en sus derechos. Y caso emblemático, el caso Campo Algodonero en México, que se dio la muerte de varias mujeres de manera sistemática y no hizo nada el Estado. Estaríamos entonces frente a una omisión por parte del poder punitivo del Estado ante el ataque de una mujer en particular, ¿así lo estaría refiriendo usted? Sí, más que eso, la prevención también, que no tuvo las medidas adecuadas para prevenir. Entonces la diferencia esa es del feminicidio frente al femicidio, que es lo que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal. Perfecto. Doctor, la violencia de género debe ser tratada desde una perspectiva jurídica, es decir, desde la óptica de una tipificación de delitos para tratar de eliminar cualquier tipo de violencia contra la mujer, en este caso su asesinato, o debería vérselo desde una perspectiva de políticas preventivas. O sea, es una pregunta muy clara, que en realidad el ámbito jurídico y sobre todo el ámbito penal tenemos que tomar en cuenta que es la última instancia a la que deberíamos llegar, no es la solución de los problemas cuando se llega a esta instancia penal. Es decir, claro, la aplicación de políticas públicas y sobre todo de prevención es lo más fundamental. La forma en la que se evitan los femicidios es estableciendo políticas adecuadas para que
las mujeres no tengan ningún tipo de violencia, ya que es un derecho constitucional, una vida libre de violencia para las mujeres. Y en función de eso deberían aplicarse políticas a todo nivel para prevenir. Entonces, la función del tipo penal de femicidio no es el hecho mismo que se sanciona a quien comete esto, sino es evitar con esto, dar una prevención a toda la ciudadanía de que no debe cometerse ese delito. Pero la prevención no debería ir aparte de la tipificación de un tipo penal como el femicidio. Más bien la prevención no debería ir por parte del Estado con campañas, capacitaciones, control social quizás o cosas por el estilo. Claro, o sea, evidentemente tiene que ir más allá de lo que podamos nosotros, me puedo referir porque soy agente fiscal de la Unidad de Violencia de Género, de lo que podamos hacer en el ámbito investigativo y en el ámbito punitivo que puede existir en estos casos, sino en la prevención. Pero ahí tienen que actuar varias instancias estatales y generar políticas para evitar eso. Doctor, considerando que el tipo penal del femicidio, que fue creado a la par con el Código Orgánico Integral Penal, ¿cuál es el sentido de este tipo penal considerando que emerge del tipo penal del asesinato? Es decir, es una conducta antijurídica paralela del asesinato. ¿Cuál es su función jurídica o cuál es su sentido? ¿Cuál es su objeto social? Bueno, en realidad para mí no sería una paralela al asesinato o como muchas personas han establecido incluso que sería parte del asesinato, porque si partimos de ese punto de vista es invisibilizar a las mujeres. Lo que hizo el tipo penal de femicidio es establecer una obligación estatal que tenía nuestro Estado pendiente, que lo establece la CEDAW, lo establece la Convención Belén do Pará, que es establecer todas las formas de prevención, pero también de sanción a quien cometa un delito de violencia de género en contra de una mujer. Entonces, el tipo penal de femicidio lo que ha hecho es sacar a la luz todo lo que se invisibilizaba, ya que existen relaciones de poder, existen actos que han causado muerte de mujeres y que no han sido por alguna causa en especial que no sea esta relación de poder, y eso se ha visibilizado ahora con el delito de femicidio. Bueno, doctor, usted nos indica entonces que el femicidio no tiene relación alguna con el tipo penal del asesinato, que su función social son completamente distintas. Son distintas. Perfecto. Entonces, ¿nos podría usted indicar en qué difiere el bien jurídico protegido en el tipo penal del asesinato, así como en el del femicidio, y sus medidas agravantes? Claro, es muy claro porque en el tipo penal del asesinato estamos hablando del bien jurídico protegido de la vida. En cambio, en general, claro. En el bien jurídico protegido en el delito de femicidio es la vida libre de violencia. Aparte de que obviamente se ha terminado con la vida de una mujer, se toma muy especial énfasis en la vida libre de violencia, que es un bien jurídico establecido por la Constitución. Pero en todo caso el femicidio protege el bien jurídico vida de la mujer. Esto no generaría no quisiera decir una discriminación, pero no estaría generando una diferenciación que no tendría asidero legal por el derecho a la igualdad que está previsto en la Constitución de la República. Bueno, hablemos, y justo es un día preciso para hablar de igualdad. Nunca va a existir una relación igual entre hombres y mujeres, no va a existir nunca. Entonces, partiendo de ese punto de vista, hombres y mujeres, por la construcción social, por el tipo de sociedad androcentrista en la que vivimos, siempre va a haber una relación desigual, siempre va a haber una relación de poder. Entonces, lo que se ha hecho con el femicidio es tratar de equiparar esa relación de poder que existe actualmente, en primer lugar. En segundo lugar, es muy importante el establecer que el tipo penal de femicidio de nuestro Código Orgánico Integral Penal ha establecido también que este se puede dar por razón de género. Si bien es cierto, yo hasta el momento no he conocido como fiscal de la Unidad de Violencia de Género un caso en el que se haya dado por razón de género, puede existir. Y estamos incluyendo también ahí a grupos que también están, que han sido vulnerados. Puede existir una persona que en realidad bajo una concepción de género, su género sea femenino, y que en realidad se dé bajo una relación de poder, una muerte, y que también debería ser investigado. Entonces, partimos de varias premisas y sobre todo, esto es muy claro, una relación entre hombre y mujer
nunca puede ser equiparable o igual. Y eso es lo que hace este tipo penal frente a una persona que está en estado de vulnerabilidad. Bueno, a pesar de que se ha logrado una evolución bastante significativa en el campo laboral, por ejemplo, en el ejercicio de cargos públicos, en el caso de poder generar una paridad de género para poder aplicar a todas estas opciones laborales. Doctor, ¿y las circunstancias agravantes del delito? ¿En qué difieren las del asesinato con las del femicidio? Bueno, en realidad las circunstancias agravantes del asesinato que las conocemos, ¿no? Que se dan por precio, por que es una de las causales que se dan en un despoblado en la noche, que son las causales que establece el asesinato. En el femicidio se establecen causales que van más direccionadas a lo que es una relación de poder, y esto es que se da el delito, por ejemplo, al frente de los hijos o de los niños que puedan existir en esta relación de pareja, que ha habido un montón de casos en los que se ha dado, porque esto también tiene un punto de vista psicológico, sociológico de todo esto, de cómo esa relación de poder se da al frente de los hijos para determinar cómo existe una persona que tiene poder sobre ¿Quién otra. ejerce la mayor jerarquía en el hogar? Y lo determina, exactamente. Entonces, este tipo de agravantes van justamente determinados con cómo se da el femicidio. La construcción del femicidio no es una construcción tampoco de hoy en día, sino que se ha ido dando en función de un estudio sociológico, psicológico, de varios aspectos. Doctor, usted nos ha explicado muy generosamente que dentro de los elementos constitutivos del tipo penal del femicidio se encuentra que haya sido efectuado en razón del género de la víctima, sí, y obviamente aprovechándose de una relación de poder que haya existido con la víctima. Este elemento constitutivo del género en el tipo penal no estaría de alguna manera generando una discriminación para los grupos LGBTI, por ejemplo. Bueno, lo que yo planteaba es que bien cierto el tipo penal establece que es dar muerte a una mujer, y dentro de las razones está de género, es un tema para analizarlo y en el caso específico. No se puede hablar de generalidades. Además, tenemos varios delitos en el Código Orgánico Integral Penal, delitos de odio, de discriminación, incluso en el caso de darle muerte a una persona por razón de odio o discriminación, también representa una circunstancia agravante. Entonces, creo que habría que estudiar el caso específico para poder analizar eso. Claro, porque habría que tomar en cuenta que las personas transgénero, por ejemplo, ellos se consideran del sexo opuesto, o sea, un homosexual, él se considera mujer del sexo femenino. Entonces, sin embargo, esa persona no podría ingresar dentro del tipo penal del femicidio en caso de que sea víctima de un tipo de esta agresión. Habría que estudiar en el caso específico, porque para determinar todo esto se lo hace, nosotros hacemos una investigación de manera muy científica y también basados en varios elementos que se encuentran no solo en la ciencia jurídica, investigación sociológica, de entorno social, psicológica, de contexto, que nos puedan dar todos los elementos para establecer si es un femicidio o si no es un femicidio, porque ha habido casos en que también se ha partido, que esa es la premisa, y nos dice el protocolo establecido para las investigaciones de muertes de mujeres en casos de violencia de género, investigar desde la perspectiva de género, de ver que este caso puede ser un femicidio, y tal vez después de toda la investigación y llegando a establecer con todos estos elementos técnicos, tal vez que pueda ser un asesinato. Exacto. O otro delito, ¿sí? Sí, me ganó la pregunta en realidad. Esa era la siguiente pregunta, sí, pero muy agradecida por su explicación, sí, que es muy nítida, sí. Además, la pregunta se refería que bajo qué circunstancias la muerte de una mujer podría ser considerada un asesinato y no un femicidio. Pues bien, usted ya nos ha dado la respuesta. Sí. Sin embargo, en el reconocimiento del lugar de los hechos, en el reconocimiento del cadáver de la mujer, se toma mucho en cuenta el tipo de heridas que tiene el cadáver de la mujer a la que se le dio muerte. ¿Nos podría hablar un poquito de aquello quizás y qué participación tiene el ensañamiento del asesino contra la mujer que fue asesinada? Bueno, en realidad, y esa es una de las diferencias también con una investigación de asesinato, el femicidio se hace una investigación que en realidad tiene que ser una investigación en contexto de género, y en este sentido
las heridas que se causan, no puede ser como un asesinato determinar cuál fue la herida de muerte y establecer cuál fue la causa y nada más. Acá en varios casos, y digo de mi experiencia como agente fiscal, que he tenido casos, por ejemplo, de una mujer a la cual su expareja le causó 26, le propinó 26 puñaladas en el cuerpo, y solo una le causó la muerte, una que estaba en el abdomen, y las otras 25 estaban en el pecho. Y después de hacer un análisis más allá del el médico legista que nos establecía que eran heridas post-mortem, un análisis ya de contexto de género, nos determinaba una perita, una experta de género, que en realidad estas heridas iban en función de determinar el poder y la posesión que tenía sobre el cuerpo de la mujer, de verle como un objeto a la mujer. Entonces, el significado de causar este tipo de lesiones que se da en femicidio muy comúnmente, que no se acaba se acaba con la vida de una mujer con una herida o con un tipo de lesión, sino con varias a la vez, van en función de esto, del significado que tengan, del significado de tal vez verle como un objeto, de la posesión sobre ciertas partes del cuerpo de la mujer. Entonces, eso es un análisis también investigativo que realizamos nosotros. El ensañamiento va también en función de eso, que no va a ser un ensañamiento como de descarga de ira frente a la mujer, sino va a ser un ensañamiento que busca determinar la posesión que tiene el hombre sobre el cuerpo de la mujer. Doctor, para ejemplificar esta situación, en el caso de que un esposo dé muerte a su cónyuge de un disparo, eso no podría ser catalogado como un femicidio, sino como un asesinato más bien. No, vuelvo y repito, hay que analizar varios aspectos. Nos estamos centrando en lo que son el ensañamiento y las lesiones, pero en realidad no sabemos si en ese caso, por ejemplo, que se termina con la vida de una mujer por medio de un disparo con arma de fuego, tal vez existían ya anteriormente varias formas de poder que se habían realizado en contra de esta mujer, y el punto determinante o la última forma de ejercer ese poder fue con ese disparo de arma de fuego. Entonces hay que estudiar casos específicos, no se puede plantear una sola forma. Comprendo. En todo caso, lo que usted nos estaría diciendo es que el femicidio se puede imputar también en razón de los antecedentes que haya existido entre el asesino y la mujer. Por ejemplo, antecedentes de violencia intrafamiliar. Sí, puede haber varias formas. Incluso hay muchos casos de que hay mujeres que no denuncian y no se tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, pero haciendo experticias de entorno social se ha podido determinar cómo ha existido esa relación de poder. Familiares, vecinos, conocidos, gente que puede establecer que ha existido ya violencia anterior. Entonces hay varias formas, claro. No solo nos podemos centrar en una sola, es muy amplio. La investigación de femicidio es una de las más amplias que tiene el Código Orgánico Integral Penal, y que también a los fiscales nos ha obligado a ver de manera íntegra, pero desde varios puntos de vista, no solo un punto de vista jurídico ni científico, sino sociológico, psicológico, etcétera. Tiene muy muchísimas amplio, implicaciones. muy amplio, sí. Doctor, desde su experiencia como agente fiscal de violencia de género, ¿cuál cree usted que ha sido el impacto social que ha generado el femicidio en el Ecuador, así como su eficacia? Bueno, en realidad, medir desde ese punto de vista para mí es muy complejo. Lo que podría decir es las estadísticas que tenemos al día de hoy, ¿no? Que han existido 180 víctimas de femicidio, que actualmente se han iniciado procesos por todos esos casos, y que existen 46 sentencias condenatorias, teniendo una efectividad en la persecución del delito que llega a más del 70%. Entonces, las demás se encuentran en proceso. Son datos de la Fiscalía General del Estado, y que nos permiten establecer de manera clara que se ha podido hacer una investigación respecto a estos hechos, y se ha llegado y está llegando a obtener sentencias que develan también que ha existido violencia contra la mujer, y cumpliendo la obligación que tiene el Estado. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Retomando un poquito el tema sobre la diferenciación que podría estar generando la tipificación del tipo penal de femicidio en contra de la comunidad LGBTI, por ejemplo, y recordando lo que nos dice el numeral 2 del artículo 11 de nuestra Constitución de la República, que prevé el derecho a la igualdad ante la ley y
sin poder ser objeto de ningún tipo de discriminación a todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cree usted que el femicidio podría estar generando una acción afirmativa inversa en contra de la comunidad LGBTI, por ejemplo? Bueno, en realidad voy a ser muy sincero, no voy a entrar a hacer un análisis crítico de un tema que en realidad no creo que se pueda dar una opinión muy clara o qué implicancia pueda tener el femicidio en función de eso, ya que no tenemos datos que esto haya causado realmente, como usted me menciona, una afectación en los derechos de las personas de LGTBI, a las cuales en realidad también prestamos la atención prioritaria de la misma manera, y establecí al inicio de esta entrevista que también hemos manejado casos en lo que es discriminación, delitos de odio. Entonces, llegar a hacer un análisis de ese tipo, de pronto se tendría que tener estadísticas o elementos más claros para poder determinar eso. En todo caso, de acuerdo a las investigaciones y a la manera en cómo ha procedido la Fiscalía, en darle la atención prioritaria que sí, la comunidad también se merece, ¿no? Pues sí, la comunidad LGBTI, ¿usted piensa que el femicidio no ha causado ningún tipo de diferenciación o de afectación, por así decirlo, a esta comunidad? O sea, en lo que nos prestamos la atención integral en Fiscalía, no, de ninguna manera. Perfecto. Doctor, de las investigaciones que usted ha dirigido, ¿cuál cree que es el motivo por el cual las mujeres no denuncian los maltratos de los cuales son víctimas? ¿Y por qué en unos casos las propias mujeres víctimas de agresión física, de agresión psicológica, una vez que han puesto la denuncia van y la quieren retirar? ¿Por qué cree que se pueden dar estos casos? Para los dos cuestionamientos tienen una misma respuesta: el círculo de violencia. Quien comprende o conoce lo que es el círculo de violencia va a saber que una mujer que se encuentra bajo estas circunstancias o bajo estas fases del círculo de violencia va a ser muy difícil que denuncie, ya que van a existir elementos que hemos visto en varias investigaciones, no solo en femicidios, sino en los delitos que conocemos: violencia física, psicológica, sexual, de cualquier tipo, que bajo violencia, el círculo de violencia es muy difícil que puedan salir, que puedan evidenciar que son víctimas de este hecho, y que en muchos casos, por la retractación que también conocemos dentro de esta investigación, que es el hecho de que una mujer bajo las circunstancias de sentir que se encuentra en este círculo de violencia, evita que el agresor sea sancionado, y es más, en muchos casos van y se retractan y dicen que cuando les pasó un caso de violencia física, en lugar de recibir un golpe se cayeron de las gradas, o distorsionan la realidad de los hechos. Pero no porque quieran hacerlo, sino porque en realidad es una persona que se encuentra bajo un círculo de violencia y ha pasado todas esas fases, y tal vez se encuentra en el momento en que están de nuevo en luna de miel y la persona está reconciliándose con ella, tratando o diciéndole que eso nunca va a pasar, y son hechos que vuelven a darse. Un círculo vicioso. Entonces es muy difícil. Entonces hay que comprender a la víctima desde ese punto de vista también. Doctor, vale la pena aclarar que una vez que la víctima ha puesto la denuncia respectiva en razón de violencia psicológica, de violencia física ante la Fiscalía, en este caso la Fiscalía de Chincha, no se pueden retirar dichas denuncias, ¿verdad? No, es que aparte Fiscalía tiene que seguir de oficio, porque son delitos de acción pública que tienen que seguir de oficio. Entonces en muchos casos nos ha tocado utilizar todos los medios investigativos que tal vez no sean necesarios la víctima, pero sí que existen exámenes médicos legales, valoraciones psicológicas, y tomar toda esa prueba iniciaria para manejar los casos. Doctor, desde la tipificación del femicidio, ¿han disminuido los asesinatos de las mujeres? La verdad que desconozco la estadística que había anteriormente de asesinatos, y no sé si había una determinada para mujeres. Lo que sí puedo es mencionar lo que mencioné hace un momento, que se presentaron 176 noticias de delito que tenían que ver con 180 víctimas, ya que en algunos casos no es una sola víctima sino varias, y que de esas se ha dado respuesta más del 70% que están en trámite, y existen 46 sentencias condenatorias. Eso nos evidencia que Fiscalía ha hecho un gran trabajo con lo que es
delito de femicidio, que se ha dejado de visibilizar a la mujer, porque tal vez desconozco, no sé si existe esa estadística, si había de asesinatos que se hayan causado a mujeres antes del COI, pero ahora ya no se está invisibilizando, se está visibilizando. Doctor, y en base al principio de igualdad ante la ley, la igualdad formal y material a la que de la que todos somos sujetos de derecho, ¿usted cree que el femicidio crea una diferenciación entre la vida de hombres y mujeres? No, y vuelvo a centrarme en la respuesta que había dado hace un momento, y es muy evidente que entre hombres y mujeres no existe una relación igual. Siempre va a haber una relación que es dada la construcción social, que es igual. Entonces, si partimos de ese punto de vista, no existe una discriminación, porque estamos hablando de una persona que está en vulnerabilidad, que es una mujer que está bajo una relación de poder y bajo elementos que se han dado de violencia, porque todo es parte del tipo penal de femicidio. ¿Y no cree usted que el femicidio lo que hace en todo caso es estancar esa desigualdad entre hombres y mujeres? Bueno, actualmente no hemos visto que como sociedad exista un progreso total en el cual no puede existir esta desigualdad. Tal vez en una sociedad ideal en la que la construcción social ya no sea de esta forma, sí, ya no debería existir el femicidio, porque ha pasado con muchos tipos penales. Por ejemplo, el duelo, que actualmente salió de tipo que respondía a una etapa histórica de la sociedad. Bueno, imaginémonos tal vez una sociedad en la que no exista una desigualdad, pero actualmente no. Va a existir siempre esa desigualdad entre hombres y mujeres. Es necesario un tipo penal especial. ¿Y el femicidio no implicaría dejar a las mujeres en un estado de victimización permanente? No, ¿O de víctimas permanentes? No, en realidad, como lo decíamos y hablábamos al inicio de esto, no tenemos que buscar que el tipo penal de femicidio sea la respuesta para eliminar la violencia contra la mujer, sino tenemos que partir de que debe darse desde varios aspectos la prevención para la violencia. Llegar al femicidio es llegar a un síntoma de que en realidad existe una violencia contra la mujer y que no ha existido alguna forma de prevención a esa violencia. Pero si existieran todas las formas necesarias de prevención, no llegaríamos a que se den casos de femicidio. Bueno, doctor, para culminar ya con la entrevista, deseo hacerle una pregunta sobre la Convención sobre todas las formas de violencia de género contra la mujer, o CEDAW, a la que el Ecuador está suscrito desde el año de 1980, más o menos, me parece, si no me equivoco, usted me corregirá. ¿Usted cree que el Estado ecuatoriano ha acatado todas las recomendaciones de la CEDAW en base a que los estados deben realizar todas las reformas o derogaciones o creaciones de leyes a favor de la igualdad de género? Bueno, en realidad no podría mencionar específicamente la forma en que se da el cumplimiento de la Convención CEDAW, ya que eso ya creo que es un ámbito desde el aspecto de políticas que establece el Estado ecuatoriano. Lo que sí puedo decir es que en el ámbito de investigación de la Fiscalía estamos cumpliendo a cabalidad lo que son al menos los presupuestos principales de CEDAW, que son investigación en casos de violencia contra la mujer, que se llegue a sancionar a las personas que causaron violencia contra la mujer, y eso lo hacemos todos los días. Ahora, en realidad, referirse a todo lo que haga el Estado, habría que hablar con cada una de las instituciones que participan en el cumplimiento de estas obligaciones. Bueno, doctor Estreda, yo le agradezco muchísimo por su participación en este espacio académico. Reiteramos todas nuestras felicitaciones y nuestro cordial saludo a la mujer ecuatoriana, a la abogada ecuatoriana que día a día ejerce su lucha en todos los campos sociales, de todas las maneras posibles. Yo soy Natalie Salazar Brito, editora de la revista judicial de Diario La Hora, y esta tarde nos acompañó el doctor Eduardo Estrella Vaca, agente fiscal de la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía Provincial de Pichincha.